Ahora sí, muchas gracias Mariana, súper contenta de compartir este espacio. Ella es Mariana Pitaluga y solamente te voy a presentar como diseñadora gráfica y a partir de ahí creo que empieza un recorrido tremendo tuyo. Así que más que bienvenida y agradecida de que estés acá. Y si te parece, yo te empiezo como con la primera pregunta. ¿Por qué estudiaste diseño gráfico? Hola, ¿qué tal, Marianela? Muchas gracias por este espacio. ¿Y por qué estudié diseño gráfico? Bueno, no empezó ahí. Como vos decías que empezó ahí, empezó antes, 5 años antes, porque yo fui a un colegio secundario artístico, eh, así que ya desde ahí sabía que esos lados me interesaban. Me recibí en ese momento en un título de maestro nacional de plástica y bueno, hice paralelamente los 5 años de bachiller más los 5 años de magisterio. Y después me anoté directamente al CBC de la FADU, de la UBA. Primero, en realidad me anoté para arquitectura, que es el mismo CBC que el de diseño gráfico. Y empecé las dos carreras porque no me decidía. Así que bueno, cursé algunas materias de arquitectura y bueno, después directamente seguí con diseño gráfico, que sí, era lo que me gustaba más en su momento. No sabía qué es lo que iba a hacer después, más que lo obvio, digamos. Por ahí trabajar en un estudio mientras estaba estudiando, ¿no? Pensar qué ibas a hacer después. Y después trabajé en estudios y todo, pero como que los caminos se fueron bifurcando a lugares que no pensé que iba a ser, ¿no? Ni bien terminé la carrera, bueno, en realidad antes de terminar ya era ayudante en varias cátedras y ahí un poco se iba perfilando. Una de las últimas materias que hice fue el seminario, bueno, eso es una materia, es una pasantía de investigación que la hice con Verónica de Valle. Y bueno, ella ahí también se estaba perfilando un poco lo que me interesaba. Terminé la carrera e inmediatamente empecé con los posgrados. Me anoté en DICOM, después, a ver, ¿por qué era esto? Porque me estaba interesando la investigación y yo sentía que me faltaban un montón de herramientas que la carrera no me había dado, sobre todo teóricas, ¿no? Pues, gráfico te da muchas herramientas prácticas del diseño en general, pero lo teórico estaba muy flojo. Entonces, por eso empecé con los posgrados. Primero, bueno, DICOM, simultáneamente un posgrado de sociología en la Universidad de San Martín, porque también sentía que desde la sociología estaba muy fuerte el tema de la investigación y cómo investigar y bueno, un montón de cuestiones de marco teórico. Entonces, por eso es que hice este otro posgrado. Después de hacer DICOM, descubrí que existía el doctorado en la Universidad de La Plata. Está el doctorado en la FAU también, los vi los dos, pero me pareció que el de la Universidad de La Plata, o sea, me interesaban más las materias de, creo que sigue siendo así, del doctorado en FADU, estaban muy abocadas a arquitectura, y por eso decidí hacerlo en La Plata, porque estaba más abocado a materias que eran no solamente de diseño, sino también de historia del arte latinoamericano, que era lo que más me interesaba, como ese perfil latinoamericano, que en FADO no hay. Entonces lo hice en La Plata. Y cuando terminé el doctorado, cuando ya defendí la tesis, todo, empecé una investigación de postdoctorado, es así en FADU, porque bueno, ahí le elijo yo que investigar, entonces ahí sí hice cuestiones que tienen que ver con este perfil más latinoamericano de investigación, cosa que está ligada con mi tesis doctoral. Y bueno, la terminé el año pasado
Y bueno, seguimos por esa línea. Igual sigo estudiando porque sigo sintiendo que hay cosas que es mejor estudiarlas y es mejor estudiarlas como uno puede leer un montón de cosas, habiendo tenido una trayectoria doctoral, etcétera, de maestría. Sabés quizás cómo leer algunas cosas, pero hay otras en las que por ahí necesitas, yo pienso, más guía, entonces me inscribí a una especialización de historia política argentina y en la UNLA, y entonces que termino igual el cuatrimestre que viene, y nada, y me parece que refuerza un poco lo que lo que no nos dan en ningún lado, que ese es mi problema, ¿no? A mí me gustan o me interesan focos de estudio que no se dan ni en grado, o sea, tenés que ir a lo específico, a posgrados específicos sobre eso, por ejemplo, historia política latinoamericana, o sea, tenés que ir a un posgrado de eso, porque ni aunque hagas la carrera de historia, vas a tener por ahí una materia de esos con suerte, pero en la carrera en sí el enfoque no está hecho sobre esa base, lo mismo en diseño, ¿sí? O sea, por ahí, con suerte, tendrás algún seminario y en general no hay ninguno que tenga que ver con el diseño situado en Latinoamérica. Entonces, como que todos esos caminos los tuve que ir construyendo porque no existen de por sí, que fue lo que me iba interesando a medida que iba avanzando, tanto en la carrera como en lo profesional. Y en lo profesional también en la docencia, porque en todo este recorrido fui cada vez siendo docente en distintas universidades, desde distintos lugares. También una cosa era cuando estaba estudiando y era ayudante, o hoy que soy titular en una de las universidades, o que ahora voy a dirigir una diplomatura, digamos, ¿no? Donde ahí ya hago, digamos, el plan de estudios, el enfoque y todo eso lo hago yo, digamos, que es distinto incorporarse a una cátedra que ya tiene también su impronta. Así que bueno, reducido, más o menos ese fue como el recorrido. Excelente el recorrido porque uno muchas veces es como la universidad, bueno, listo, se recibe y acá, pim, y fue un tremendo punto de inicio y que marca muchísimo a quién sos hoy. Y también creo que lo que me queda es, por un lado, vos buscaste todos los recursos, todos los lugares para formarte en los temas que te interesaban, pero no te quedás con eso, sino que lo trasladas en la docencia, en libros, en podcast. Así que ahí si querés compartir un poco en tu experiencia, como en todos los lugares, tanto universidades como libros, como podcast, como todos los lugares en donde vos transmitís y pasás a comunicar esa información que te costó años de ir como juntando y formando y construyendo de muchísimas fuentes. O sea, es súper valioso lo que haces. No es el recorrido que te lo quedás para vos, sino que transmitís para afuera muchísimo. Sí, en realidad hago lo que me hubiera gustado como estudiante que exista. Es como lo que te decía, yo tuve que ir construyendo todos estos caminos, porque no existía nadie que hablara del diseño a partir, y que fuera diseñador, ¿no? Porque también sí hay muchos historiadores o de gente de comunicación y qué sé yo, que hablan del diseño como objeto de estudio, ¿no? Pero no habían, o por lo menos cuando yo estudiaba, no vi nunca un diseñador con una formación en investigación, etcétera, que hablara del diseño, o por lo menos uno o dos que se me ocurren ahora nada más, pero como muy lejanos también, y uno de ellos no es diseñador. O sea, entonces nadie hablaba desde el diseño, desde ser diseñador. O sea, se podía hablar del diseño como objeto de estudio, pero no siendo diseñador. Y me parece que es una diferencia fundamental sabiendo cómo es el proceso de diseño, trabajando de diseñador, yo trabajo de diseñadora, entonces, porque sí hay a veces diseñadores que después se hacen docencia, investigación, qué sé yo, pero nunca en su vida agarraron una computadora para hablar con un cliente y explicar y qué sé yo, o hacer proyectos, no necesariamente desde un cliente convencional, sino también que puedes trabajar con el gobierno, con municipios, con comunidades, o sea, y tuve la suerte de tener como esas experiencias. Desde lo más comercial, no sé, por haber trabajado para un banco,
para un proyecto para un banco, hasta trabajar con comunidades. Y con comunidades con necesidades específicas también. Entonces, vas aprendiendo un montón de cuestiones del proceso donde ahí van saltando cosas de, che, esto hay que inventarlo porque no está cómo abordar esto, o nunca me lo enseñaron, o... Entonces, eso que fui aprendiendo tanto en la formación académica como en la práctica, digo, porque no es que yo me encierro con una computadora y libros y es lo único que hago, digo, o sea, trato de poner eso en práctica o que sea para poner en práctica fácilmente para los diseñadores, ese es mi objetivo, ¿no? O sea, no hacer una tesis que quede ahí en lo teórico, sino que se pueda bajar de alguna manera, con toda esa teoría detrás, pero que se pueda bajar de alguna manera a mejorar en algún aspecto algún proceso, ¿no? De eso se trata el postdoctorado, la investigación de postdoctorado, o sea, de que tiene que ver con construir una herramienta de abordaje, no una metodología ni una cosa enfrascada tipo design thinking y toda esa cosa que nos gusta comprar de afuera, sino herramientas para que cada uno pueda, según las necesidades del proyecto, de la situación, del contexto, de un montón de variables que nunca se tienen en cuenta y por eso suelen fracasar estos enlatados que vienen porque no tienen en cuenta todas estas particularidades que se dan en países de la periferia justamente. Entonces es para que podamos construir a través de esta herramienta nuestro propio modelo de abordaje para dejar a menos personas de afuera posible, ¿no? Con esto me refiero a tener en cuenta cuestiones inclusivas, pero no solo de discapacidad, sino cosas que se tengan menos en cuenta. Cuando se habla de inclusión, siempre se piensa en discapacidad y es una gran parte, pero también es una gran parte la inclusión social, por ejemplo. Entonces, como que se olvidan de la intersección que tiene que ver con la cuestión social económica de las personas, o dónde viven, o cómo fueron sus trayectorias, o cuál es una situación particular por la que hayan pasado que necesitan de incluirse. En esto pensó mucho Coco Cherela, por ejemplo. Él trabaja sobre inclusión social a partir de enseñar el diseño en las cárceles. Bueno, es como pensar en todas estas variables que hacen a la inclusión y teóricamente también desde un marco decolonial, ¿no? Que otra cosa que me fui dando cuenta a través de estudiar, ¿no? De mi recorrido como estudiante, sobre todo en la FADU, es que, bueno, los referentes, en principio, otra cuestión de la inclusión, siempre eran hombres, ¿no? Siempre estudiamos la Bauhaus y son hombres, lo que sea son hombres, son todos hombres. Parece que las mujeres no existieron en la historia del diseño. Y después esto, ¿no? Estudiamos la Bauhaus, estudiamos la Escuela de Nueva York, siempre estamos estudiando cosas del norte global, ¿no? Y se pasa o se descalifica lo que tiene que ver con nuestra propia tradición cultural, muchas veces directamente se invisibiliza. Y si no, se la descalifica diciendo, bueno, son artesanías, ¿no? O sea, esto no es arte, es artesanía, esto no es diseño, es artesanía. Entonces, por eso es que me interesa la perspectiva decolonial para trabajar y abordar estas otras tradiciones que nos pertenecen más que la de la Bauhaus, ¿no? O sea, en todo caso, tienen más que ver con no solo para estudiarlas, porque si no, estamos haciendo lo mismo que hacían los europeos, ¿no? Que era vernos como algo exótico que se estudia como el objeto de estudio del observador y desde afuera, sino para recuperar, visibilizar, recuperar también la autoría de esas tradiciones, ¿no? Digo, si hay
una comunidad de tejedoras, de mujeres tejedoras en Jujuy. Bueno, ¿quiénes son? ¿Cómo es que trabajan? ¿Son ellas? O sea, y no agarrar diseños y transportarlos a otro lado. No es esa el fin, digamos, de esa apropiación cultural, sino trabajarlo desde dar el lugar que corresponde, desde lo teórico, decir esto no es que es artesanía, ni tiene una cosa que se descalifica en cuanto a lo que es el buen diseño, ¿no? Rever también y poner en crisis qué decimos que es buen diseño. En todo caso, digo, ¿por qué eso no puede ser considerado buen diseño? Si está en un museo popular y de artesanía, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿quién define eso? Bueno, define eso las escuelas europeas. Entonces es una cuestión que no es que es así porque es así, es porque lo tomamos así y lo podemos reconsiderar y revisar. Esa es como mis inquietudes, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? A cuando veo lo argentino o lo latinoamericano en general, o inclusive de otros países periféricos, de África, de Asia, que tienen exactamente el mismo problema y no es casualidad. Y no es casualidad que los planes de estudio sean tan parecidos en Ghana que en Argentina que en México. O sea, los planes de estudio son casi calcados. Y son casi calcados porque vienen calcados de Ulm. O sea, viene de ahí. Entonces, yo sigo un teórico que es de Ghana y una teórica que trabaja ahora en Canadá, pero es palestina, y trabaja en esta misma idea del buen diseño, de deconstruir, ¿no? Esta idea del buen diseño europeo que nos viene y que, que descalifica todo el resto. O también de Cuba con los objetos reinventados que trabaja Ernesto Rosa, que se descalifica completamente y sin embargo, si vamos como objetivamente a ver cuáles son las cualidades para que algo sea un buen diseño, las cumplen todas, ¿no? Y más. Entonces, bueno, es eso, una cuestión de revisar y repensarnos como latinoamericanos, ¿no? Me encanta todo lo que estás contando y como se nota ampliamente que tu carrera ni siquiera, o sea, que nunca va a terminar y que siempre aparecen nuevos disparadores para seguir profundizando, seguir estudiando. Y quiero aprovechar como cierre de año, como un pasado en limpio o sea, estudias muchísimo, pero también compartís muchísima información y se aprende muchísimo con vos, en las redes, en tu rol docente, como entrevistadora, como compiladora. Nombraste casos que están incluidos en los libros, entonces como que quiero aprovechar para que vos, tipo una Mari que hace, no sé cuándo terminaste la diseño gráfico en su momento. En el 2009 me recibí. Una Mari del 2009 o sea, la actual que le hable a esa del 2009 diciendo todo lo que logró y todas las cosas en las que pudo transmitir a otros y formar una muchísima comunidad que se está empezando a repensar esa visión que es única, que la estás aportando vos del diseño, cada vez con más disparadores, cada vez con más construcciones. Entonces, como en dónde podemos aprender de vos y todas las cosas que fuiste generando. La Bueno, humildad, no lo pienses como, ay, no, no voy a compartir. O sea, compartí todos los lugares porque es súper valioso tu perfil y lo que vos aportás profesionalmente y ya te convertís en una persona que uno quiere leer, quiere saber, quiere conocer. Entonces, como, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son todas las obras que hiciste? bueno, creé el canal de Instagram, el que es Mariana-Vitalúa, justamente para difundir todas estas, a veces son preguntas, ¿no? Disparadoras que me surgieron a mí, ¿no? Desde que estaba estudiando, ¿no? Me he peleado con docentes, he tenido mis agarradas. Algunas que, bueno, visiones muy cerradas que me terminaron poniendo un 2 en la libreta, que recuerdo, y otros que me tuvieron que poner el 10 igual, porque no, era más difícil, ¿no? Dependía de lo que se estaba discutiendo. Pero eso pasaba mucho en mi época, ¿no? De cuando yo estudié. Coco también habló mucho de esto, de como la violencia institucional que hay de los docentes
cosa que yo no creo, esto de que el docente es el que sabe y el otro no sabe nada, y uno puede tener una trayectoria diferente, pero eso no descalifica que al estudiante no se le pueda ocurrir una excelente idea o no pueda tener de esto que se está hablando un pensamiento válido y una pregunta válida eh, y nada, ¿no? Y descalificar lo que se está diciendo solo porque uno está en el lugar de docente y el otro está en el lugar de estudiante, no sé, no lo creo. Eh, Porque ya te digo, yo tengo nivel de postdoctorado y estoy haciendo una especialización, o sea, muchos de mis docentes tienen menos trayectoria académica que la mía y sin embargo me están enseñando un montón de cosas, o sea, ¿por qué? Porque se especializaron en otra cosa, ¿no? Entonces, nada, en ese sentido, por eso me parece más válido el intercambio y esto viene a lo que me preguntabas, ¿qué le diría a alguien, más que a mí misma, qué le diría a alguien que se está recibiendo, que está por ahí? Que se junte con gente, que hable con gente que tenga diferentes inquietudes, no necesariamente todos diseñadores, porque te pueden dar un punto de vista en el que vos no pensaste, y eso enriquece un montón. El diseño de estudio unipersonal es muy pobre, o sea, ¿por qué? Porque no tenés con quién. Y el grupos de gente y poder codiseñar, y inclusive mejor aún si es con interdisciplina, es lo ideal, sería como el trabajo. ¿Cuál sería el trabajo ideal para buscar un trabajo donde haya mucha gente de muchas disciplinas diferentes, donde cada uno pueda aportar y en una cuestión horizontal, ¿no? Ese sería como para mí recomendar cuál sería el trabajo ideal y no tanto el trabajo de que quizás se idealiza más el de ser el director de arte de no sé dónde, ¿no? Porque me parece más rico el intercambio. Y eso mismo es lo que hago con los libros, ¿no? Eh, Podría escribir un libro sola. El único que escribí sola es el de la tesis, porque la tesis sí uno la tiene que hacer sola. No hay tesis grupales, digamos, hay investigaciones grupales, pero tesis grupales no. Entonces, ese es el único que es Complexus que bueno, estoy yo sola ahí hablando, ¿no? Pero los demás son todos colaborativos porque me interesa justamente eso, ¿no? El de visiones sobre el rol social del diseño, todos hablando alrededor como de esa cuestión y cada uno aportó una cosa diferente, ¿no? No decimos todo lo mismo. Y eso no lo podría haber hecho yo sola. Yo hice mi texto donde aporto desde lo que yo pienso, pero seguramente no podría haber aportado lo que aportaron los demás autores, porque cada uno fue como de diferentes ramas y no solamente el diseño. Entonces, así como, como que me gusta trabajar o me siento más cómoda cuando son proyectos como colaborativos, ¿no? Donde puedo intercambiar con colegas o de diferentes, ya te digo, disciplinas o a veces ni siquiera, no sé, porque estoy en un proyecto metida desde la primera persona, pero que uno pone también lo suyo, y se terminó armando un proyecto de codiseño donde la mayoría no es diseñadora ni nada que ver y aprendieron a diseñar o aprendieron a hacer un montón de cosas. Yo nada más es como que dije, ordené así algunas cuestiones, pero soy una más laburando en ese proyecto. No es que todo se remite a mí ni nada, es súper recontra horizontal la forma en que se armó todo, y creo que eso es lo que dio resultado, de hecho. Si hubiera sido como más piramidal, depende todo también de la capacidad de uno y los proyectos ahí es cuando se pinchan. En cambio, cuando son varios, entonces es humano, uno está arriba, después está abajo, se puede ocupar más, se puede ocupar menos, y se va reabsorbiendo en los demás integrantes, entonces no se nota, digamos, para afuera que hubo un bajón o no bajón, porque no depende de una sola persona. Esos proyectos son los que me gustan, digamos, y que me parece que uno aprende más, ¿no? Para decírselo a otro diseñador. Así que bueno, todos los libros, salvo el de la tesis que hice, siempre fue con algún otro autor o varios autores. El podcast que también que entrevistó a varios diseñadores y no diseñadores también, hablando sobre el tema de la inclusión.
Y últimamente, ya voy por la segunda vez, que estoy con la Universidad de Palermo armando los cuadernos, o sea, coordino un cuaderno temático, esa temática la defino yo, digamos, que el año pasado fue la periferia de la periferia, porque justamente en el diseño en Argentina, o cuando se habla de diseño en Argentina, pensamos Buenos Aires, ¿no? Y hay diseño en Río Negro, en Salta, en Ushuaia. Entonces me encargué de, digamos, contactar a todas las universidades de todo el país, para que de alguna manera, algunos fueron entrevistándolos, otros haciendo textos, pongamos en común esto, ¿no? La periferia de la periferia, desde el diseño en cada provincia, qué implica, cuáles son las particularidades, cuál es el diseño situado en esa provincia o en ese municipio, y qué cuestiones tienen específicas para las cuales se justifica que haya una carrera de diseño en esa provincia. Y cuando empezás a leer esos textos, decís, claro, un porteño acá no tiene nada que hacer. O sea, tiene que aprender todo para poder entender las necesidades, un porteño o cualquiera que no sea de esa comunidad, ¿no? Entonces, ahí entendés por qué se crea una carrera de diseño por ahí en Tierra del Fuego, ¿no? Por ejemplo. Porque Tierra del Fuego tiene una carrera de diseño multimedial, y decís, ¿pero cuántos van? Son 4. Bueno, sí, es que nadie acá viene, digamos, se había creado un canal de televisión, bueno, una serie de medios, y no teníamos a nadie capacitado para que viva acá, o sea, y que opere los medios. Entonces, se crea esta carrera y tiene sus estudiantes y sus egresados y justamente una salida laboral casi asegurada porque tenían este problema, ¿no? Bueno, así se dan diferentes particularidades, provincias que tienen especificidades climáticas, regionales, etcétera, que solamente alguien de esa provincia las entiende perfectamente por haberlas vivido, y entonces no va a venir un porteño a hacerte una casa de concreto en el medio de un lugar donde hay terremotos, por ejemplo, ¿no? Es como se piensa más en esas cuestiones. Y bueno, ese fue el cuaderno que se presentó este año. Se empezó el año pasado, se presentó este año, y el que empecé este año y se presenta el año que viene, abre esta cuestión, pero a Latinoamérica. Entonces es como lo mismo, pero a nivel más macro, ¿no? Y están casi todos los países de Latinoamérica. Tuve una convocatoria muy buena, por suerte, y lo integran, participan muchísimos países, la mayoría de latinoamericanos. Entonces, hablando de esta misma cuestión, ¿no? De las particularidades, singularidades que tienen que ver con Latinoamérica en general y en cada país en particular, en el sentido, en un sentido decolonial también, ¿no? Esto de dejar de estar mirando tanto al norte global, aspiracional, ¿no? Y dejar de importar, así como viene críticamente, todos los modelos que salen de ahí, y en todo caso, no digo no sirve nada, sino que no sea acrítico, ¿no? Que entonces, en todo caso lo analicemos y veamos que sí puede servir, y hay cosas que no, y hay cosas que no sirven, y aceptar que no sirven, y entender si nos están queriendo vender espejito de colores o no, que la mayoría de las veces es eso, ¿no? Son espejitos de colores. Soy una gran crítica al design thinking, y para mí es un espejito de color, pero ya hay muchos textos, incluso ya de mismos teóricos del norte global, ya diciéndolo, o sea, no de la periferia creo que todos decimos que es un espejito de color, pero ya que lo digan teóricos muy importantes como Nigel Cross, digamos, diciendo que no sirve, que es un, bueno, ya habla un poco de eso, ¿no? Era un modelo de negocios, o sigue siendo un modelo de negocios, que le sirve a quien implementó ese modelo de negocios, y nada más. No está pensado para realmente resolver problemáticas graves, digamos, porque quisieron resolver problemáticas graves con eso, y ahí es donde falló más, ¿no? Como por ejemplo temas de agua en África, etcétera. Siempre es todo eso, nunca es mirar para adentro,
porque Estados Unidos en sí, que es de donde sale esta metodología, como país tiene un montón de problemas internos sociales, muchísimos, ¿no? Desde adicciones, el tema del acceso a la educación, el acceso a la salud. Tienen un montón de problemas para ocuparse para adentro, no es que tienen que ir a buscarlos a África, pero siempre los van a buscar afuera. Y siempre es África, ¿no? El lugar, ¿no? Y lo mismo, esa cosa también la copiamos un poco acá en Argentina, porque cuando se buscan como, no sé, resolver problemas grandes, también de agua o de qué sé yo, o de desnutrición, y vienen los Médicos Sin Frontera, que hacen un laburo que está buenísimo, no digo que no, y también trabajan en el país, pero siempre son imágenes en las publicidades, y estos somos los diseñadores gráficos culpables y los publicistas, ¿no? Mostrar siempre esta imagen estigmatizante del niño desnutrido de África, y bueno, y acá también tenemos desnutrición, y no en Chaco nada más, en Buenos Aires tenemos desnutrición también infantil y mortalidad infantil por esto, y se invisibilizan estas cuestiones. Estas invisibilizaciones hacen pensar que no pasa, ¿no? Y sí pasa, y si invisibilizan no nos podemos ocupar. Entonces, vamos a buscar ayudar a África, que necesita tu ayuda también, pero también hay muchas cuestiones que tienen que ver con muchas, con el norte global, ¿no? Que hacen sus políticas colonialistas, extractivistas, generan estas situaciones, y después son los santos que las van a solucionar con ONGs, que no solucionan porque viven de que ese país o esa región necesite, ¿no? Caso Haití, por ejemplo, y eso es en América, ¿no? Eh, Ahí es cuando pienso, bueno, estos países difícilmente salgan de la situación que tienen, porque el objetivo no es que salgan de esa, sirve más que estén en esa situación. ¿Por qué? Porque países en esa situación, bueno, va a ser más fácil hacer un montón de cosas ilegales, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver, los únicos culpables son estas políticas extractivistas, colonialistas, porque se manejan las mismas lógicas, porque cuando te pones a ver la historia y empezás a estudiar y te das cuenta, lamentablemente, no cambió nada. O sea, cambiaron los años y la mercancía, pero no cambió nada. Y hasta por ahí nomás con la mercancía, porque hoy las personas también son mercancía. Las personas que trabajan en talleres clandestinos para hacer ropa, para supermarcas de ropa, bueno, ¿quién está haciendo la mercancía? Es la gente, ¿no? Los trabajadores a nivel de esclavitud. Y eso está pasando ahora con marcas que consumimos. Bueno, yo no las consumo, pero ¿por qué? Porque me pongo a investigar también eso, ¿no? Pero y no es para culpar al consumidor final, porque por ahí le conviene también por una cuestión económica, que también se genera por estas mismas políticas, ¿no? Que te constringen a, bueno, tengo 2 pesos, voy a comprar la remera de 2 pesos, ¿no? Porque sí, está bien, no tiene taller clandestino y todo, pero me sale 100 y tengo 2. O sea, entonces culpar al consumidor final no me parece. Por eso hay que ir a las empresas y a visibilizar todo este entramado que tiene que ver con estas prácticas consumistas, pero desde un capitalismo al cual no le importa nada, ¿no? Los recursos naturales, lo mismo, o sea, entonces todas estas cuestiones son las que me interesan. Yo sola, ni una persona sola las podrá investigar todas, pero sí están todas interrelacionadas. Y parece que el diseño no tiene nada que ver, pero la verdad es que cuando estás haciendo una publicidad, por ejemplo, para Cosiuco, digamos, y tenés que saber qué hace Cosiuco, ¿no? Para atrás, antes de decir, no sé, ahí es cuando digo, bueno, es el rol del diseñador también, ¿no? A elegir qué hacer, y también después cómo comunicar, ¿no? Porque por ahí estás haciendo una publicidad de nada en particular, digamos, de empresa que haga estas prácticas, pero sí la manera de representar, si tenés que representar a personas que, por ejemplo, sean de Buenos Aires,
se representan de determinada manera y no de otra. Y eso no es casual. Entonces, ahí es cuando operan estos sesgos, ¿no? Que pueden ser propios del diseñador o del emisor, digamos, quien sea, cuando son publicidades de gobierno, por ejemplo, campañas. Hay que observar cómo es esta gente, cómo se representa, en qué situación, si es una no sé, publicidad para créditos Procrear, es un tipo de personas, y si es para un crédito en determinado banco, es otro tipo de persona. Eso no es casual, digamos, sí. Y me parece interesante observarlo, por lo menos observarlo, ¿no? Sí, es tremendo. No sé si cuando empezaste a estudiar diseño pensabas, tipo, cómo el diseño te iba a atravesar por todos lados. No, Em, y nos atraviesa, y de hecho me he visto haciendo eso. Por eso es que digo, no sé, porque nos enseñan a hacer eso. Entonces, tampoco es culpar al diseñador, porque nos enseñan desde las universidades más prestigiosas, porque yo fui a la UBA, o sea, a diseñar de esta forma, ¿no? Es raro el caso, depende del docente y la suerte que tengas, pero si no, es raro el caso, no es una cosa de que haya una materia de esto o que todas tengan como un marco teórico que hable de esto. Entonces nos enseñan estos modelos europeos y bueno, y actuamos en consecuencia. Te enseñan eso, ves eso. Si nunca te enseñan en la historia del diseño que hay mujeres diseñadoras, y no las vas a saber. Siempre hago ese ejercicio. A ver, nómbrenme 5 diseñadores. Pum, salen así como, pim. Mujeres. Ya sale una, dos. Mujeres latinoamericanas, ninguna. Es como, vamos, ¿y por qué es eso? ¿Porque somos burros? No, porque nos enseñan eso. Entonces, ahí es el primer sesgo que hay que romper y darse cuenta, bueno, no, esto lo voy a tener que buscar en otro lado, porque no va a estar en la historia oficial, digamos. Y así es como funciona por ahora. Por suerte, ahí ya está viendo cada vez más bibliografía, autoras y autores que trabajan todas estas cuestiones. Entonces, cuando yo salí de la facultad no había nada, o sea, era como ir buscando, y encima si lo encuentro, paradójicamente estaba en inglés, que yo leo en inglés, y leo en francés, y leo en italiano, y entonces, pero lo encontraba en eso de que decís, y pero es de afuera esto, o sea, como no había en español, incluso eran autores latinoamericanos, pero que escribían en inglés o en francés, porque trabajaban en universidades de Estados Unidos, de Inglaterra o de Francia o de París. Entonces, bueno, te pagan el proyecto, lo tenés que escribir en el idioma que es la universidad, ¿no? Pero por eso no había casi nada escrito en español sobre estas temáticas. Pero ahora sí están surgiendo o se traducen los textos, las editoriales están encontrando, no sé, que ahora es de interés, entonces lo van traduciendo, pero, pero igual sí, obviamente hay poco en relación a la historia tradicional, ¿no? Sí. Me encanta todo lo que estás contando y quiero que hables de, o sea, creo que fruto de todo este trabajo, esta investigación es que surge la diplomatura o de todas las inquietudes. ¿Cómo se llama la diplomatura? ¿Para quién está destinado? ¿Por qué surge? Contame todo lo que atrás es un título de diplomatura, pero que representa muchísimo trabajo y todos los desafíos. Sí, un poco, bueno, teniendo en cuenta esto, que yo no encontraba como lugar en el que pudiera hablar como de estas cuestiones, em, salvo en una materia que es teórica, y bueno, yo le doy esa impronta. Pero si no, no hay una carrera en la que haya una cátedra que hable sobre estas cuestiones. Entonces dije, bueno, entonces me la invento. No existe y la invento. Bueno, por suerte, conocí una persona hace ya años, ¿no? Bueno, la conozco desde que yo era estudiante, que fue Esteban Rico, que él sí tenía esta visión, y en su cátedra, bueno, la impartía como en todos estos lugares, y tuve el privilegio de tener una relación de par con él y que... eh,
esté en el libro, en el de Visiones, después estuvo, bueno, el último texto que escribió, lo escribió para el cuaderno que te comentaba de la Universidad de Palermo, de la periferia de la periferia, porque él también estaba en Río Negro, en la Universidad Nacional de Río Negro, y estaban con un proyecto de investigación que era coparticipativo, que era territorial, etcétera, y bueno, en el texto cuentan eso, lo hacía con el texto tampoco lo escribió él solo, lo hizo con otras personas, por suerte también, porque en el medio de que estaban ya terminando el texto, con Leandro Bustos, que es el director de la licenciatura de diseño en Río Negro. Bueno, él fallece y bueno, quedó como tipo, bueno, lo último que escribió había llegado a hacer la última revisión por suerte y bueno, ese es el texto que quedó, pero era una persona, a veces me cuesta hablar en el pasado, era una persona muy generosa también con el conocimiento, no solamente con el conocimiento, sino también con los espacios, que eso no se encuentra mucho. Y en uno de esos actos de generosidad con los espacios, estuve dando charlas en su cátedra, había proyectos que, bueno, esos sí quedaron truncos. Y bueno, retoma Leandro alguno de los proyectos que tenía él con él, de incorporarme a mí, y bueno, me incorporé para dar un seminario que di este año, y empezamos a hablar con Leandro de la posibilidad, digo, mira, yo tengo una idea, porque se abrió en un momento para hacer cursos, o sea, propuestas para hacer cursos, digo, mira, yo tengo esta idea. Y entonces enseguida hablamos y dice, no, pero esto es como más grande que un curso. Le digo, bueno, sí, puede ser, no, pero armémoslo. Me dijo, ah, bueno, entonces lo armamos, y me puse ahí a armar la diplomatura, porque si no era un seminario de diseño latinoamericano de colonial e inclusivo, pero claro, quedaba chico para un curso, ¿no? Entonces, nada, ahí armé la diplomatura, que dura un año, son 2 cuatrimestres, son varios seminarios por cuatrimestre, y además me encanta porque así pude como que hacer equipo y de mucha gente, y no yo sola ahí hablando, sino que va a haber un seminario dirigido por cada docente, en los que están, me voy a olvidar de alguien seguro porque me suele suceder, pero Valeria Duliski, Javier Basile, Silvina Herrera, Federico Carman, Sebastián Batista, me estoy olvidando de alguien, pero bueno, se dan seminarios que tienen, bueno, todos tienen como el mismo hilo conductor, ¿no? Pero, por ejemplo, Javier va a dar historia del diseño latinoamericano, Silvina va a dar el rol de la mujer en la historia del diseño, Valeria, ya sé que me olvidé, que es Natalia Slachevsky, es difícil el apellido, que va a dar codiseño justamente, y participación ciudadana, Maite Duhovne, que va a dar sustentabilidad, bueno, Valeria, que da diseño y patrimonio, después Federico da inteligencia artificial generativa como herramienta de colonial, o sea, usarlo a nuestro favor, ¿no? No es como un cursito de cómo manejar la herramienta, sino todo lo que puedes hacer para como hackear el sistema. Yo voy a dar algunos seminarios también que tienen que ver con centro-periferia, eh, la, la, el contexto actual del diseño latinoamericano, y la diplomatura termina con un trabajo final integrador, que por escrito, ¿no? Tiene que ver con una investigación, los primeros pasos de una investigación, no es una tesis doctoral ni de maestría, no pasa por ahí, sino que lo que a mí me interesa es que se planteen preguntas, ¿no? Preguntas que se puedan reflexionar en ese texto e hilar algunas ideas después de haber hecho como toda esa cursada, y bueno, que sí sirvan para disparadores para así seguir quizás haciendo una maestría o lo que sea, y de donde se puedan plantear estas cuestiones más a fondo, ¿no?
Me encanta todo lo que estás compartiendo. ¿Y quiénes serían? O sea, ¿para quién está abierto? ¿A quién le picaría el bichito de hacer la Y está diplomacia? abierto para toda la comunidad que tenga estos intereses, porque la verdad es que no es necesario que tengan un título. Puede ser estudiantes de carreras de diseño, arquitectura, afines. Y sí, yo sugeriría que ya tengan algún tipo de trayectoria estudiantil, digamos, no que salgan del secundario y se anoten en la diplomatura, porque eso va a ser un shock como muy, muy fuerte, ¿no? Porque hay que leer bastante. Entonces, nada, eso. Pero cualquiera que haya tenido, hay mucha gente que empezó la carrera de diseño, después la dejó porque se dedicó a trabajar y no la terminó. Bueno, sí, la puede cursar, o alguien que ya está avanzado en la carrera, está cursando o que está en un impasse también, o sea, porque bueno, estos cortos son 2 cuatrimestres, se cursa mayormente los sábados, además sábado por medio, además es flexible, así que sí, sí ese sábado que se cursa es intensivo, pero porque son 2 seminarios, pero bueno, tenés el descansito de el sábado que viene, no, digamos, y entonces, y bueno, mucho trabajo asincrónico, entonces también lo podés hacer cuando tengas tiempo y se cursa 100% online, entonces todo eso hace que sea más flexible y lo que me interesa que es que puedan cursar gente de distintos países de habla hispana, ¿no? Porque ahí es donde se genera lo rico, me parece, cuando se traen como diferentes problemáticas, diferentes visiones de la cuestión. Pues uno plantea una cuestión y si son todos argentinos, en general vamos a verlo más o menos parecido. Pero te aparece un peruano, un paraguayo, una paraguaya, una ecuatoriana, y la ven diferente. Entonces es como interesante cuando se arman esas cuestiones de las cuales sé qué pasa porque cuando di clases en la maestría de tipografía, que bueno, ya no se está dando más, pero teníamos estudiantes de distintos lugares, ¿no? De Brasil, de Ecuador, de Perú, han venido Venezuela, bueno, varios países. Y pasaban esas cosas, ¿no? Se traían cosas muy interesantes de las particularidades, singularidades de cada país, porque yo uso el término Latinoamérica, pero con la salvedad de no es algo que una cosa homogeneizadora, somos todos iguales, porque no. O sea, sí tenemos una historia común, colonial, digamos, que eso es lo que, digamos, sufrimos cosas en común y que tuvieron consecuencias parecidas. Pero después hay particularidades que no tienen nada que ver de un país al otro. Después hay problemáticas que por este neocolonialismo también nos hacen tener problemáticas parecidas, ¿no? Con el extractivismo, bueno, y un montón de cuestiones, o convertirnos en vertederos de otros países, sobre todo los textiles, ¿no? Que en Chile que tienen este problema. Bueno, esas cosas que nos unen desde la periferia y somos países periféricos desde lo económico, pero bueno, hay cosas que no, que somos diferentes y está bueno ver esas diferencias y que surjan en los debates, el intercambio de las clases. Sí, lo que me encanta es como que la invitación es, por un lado, a los diseñadores como que están inconformes, así como decís vos, en la búsqueda de otras cosas que no se ven en la universidad y todos los sesgos que uno tiene. Y por otro lado, creo que también a los diseñadores que creen que están bien las cosas así, que no se replantean. Entonces es como una invitación a, bueno, mira, todos estos son sesgos que no estás viendo, pero acá hay muchísimo para explorar, para profundizar, para repreguntarse. Y esto que dijiste del trabajo final, como todas las preguntas que surgen, creo que es la mejor invitación a preguntar y dejar de dar por sentado todas las cosas que vienen bajados, y en la mayoría de los casos no vienen bajados ni del mismo territorio. Sí, no, tal cual. De hecho, los seminarios no están planteados como clases más digitales de venir, yo te voy a decir cómo es la verdad la milanesa, porque no. O sea, es dar ciertos textos que abren cabezas, ¿no? Que a nosotros mismos, cuando lo hemos leído, nos abrió la cabeza y nos surgieron un montón de preguntas a partir de haberlos leído, entonces compartir esas lecturas y decir, bueno,
Dussel dice esto, ¿vos qué te parece, habiendo leído esto, en qué se parece a lo que está pasando ahora, en qué no, cómo lo ves en relación con el diseño? Porque, bueno, muchos teóricos del giro de Colonial no son diseñadores, ni fueron diseñadores, ni nada que ver. Dussel sí ha hablado del diseño, pero en general no han hablado del diseño. Entonces es interesante cómo se hace como esa extrapolación y es calcado, o sea, se puede extrapolar realmente porque pasa en todos los ámbitos. Prácticas coloniales tienen todos los ámbitos, no solamente uno. Entonces ahí empezás a entender, cae un montón de fichas, ¿no? Decís, entonces por eso estudiamos esto, entonces por eso. Y es como eso, ¿no? Entonces los seminarios son cada uno con su especificidad, que te caigan las fichas y decir, entonces sí, es como eso, y que se te ocurran tus propias preguntas a partir de eso, que no vamos a contestar nosotros, que la invitación es que hagas el trabajo para contestarlas vos en tu proceso de investigación, que puede incluso quedar inconcluso en el sentido no de no terminar el trabajo, sino que a veces no, el formato no alcance para poder hacer eso y que eso sea la investigación para que lo sigas haciendo en otro ámbito de formación académica donde puedas explotarlo, ¿no? Sí, me encanta. Creo que si uno va con inquietudes, se va a ir aún con más inquietudes y con una apertura de cabeza más grande. Sí, Sí, pero pueden llegar a salir proyectos incluso de diseño como el de ustedes, ¿no? Porque seguramente el proyecto de ustedes ha salido de alguna pregunta. Es decir, che, ¿por qué ni nadie hablar. hace esto? O sea, es como, bueno, salen de ahí justamente oportunidades hasta incluso laborales, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Y destaco muchísimo de vos, que es eso, por un lado tenés como todo el desarrollo teórico y la transmisión, pero por otro lado en la práctica es como que lo estás llevando a la práctica todo el tiempo, visibilizando, reflexionando y llevando acciones concretas. O sea, es admirable tu trabajo porque no dejas ningún campo afuera y como que potenciás y me imagino que va a finalizar la diplomatura y va a haber todos los que cursaron con ganas de seguir a más, con grupos nuevos de trabajo, con casos reales de que se lleve a la práctica, con investigaciones como que la diplomatura vuelve a ser otro punto de partida de un montón de cosas. Sí, sí, esa es la idea, que sea punto de partida, ¿no? Quizás conoces a un compañero con mismas inquietudes, se juntan y hacen un proyecto de eso, esa es como la idea, y llevar a la práctica, ¿no? No que se quede solo en el plano de lo académico, que está bueno, que es necesario, porque si no están estas instancias, a mí me parece que es así, ¿no? Primero está la instancia de la pregunta y de la investigación, y después eso se va a la práctica, ¿no? También de la observación de prácticas, y donde de ahí podemos sacar, pero sin nada de investigación queda en la nada. Entonces, me parece que ni una cosa sola ni la otra sola, me parece que funcionan juntas. Y la idea es esa, que les sirva a quienes cursen para o mejorar su cursada, si es que además están cursando la carrera, entonces mejoran las preguntas por ahí, otras inquietudes, eh, o generar un nuevo camino posible para que quizás no pensaban que estaba, que existía, como me pasó a mí también, o sea, yo no sabía que existía la posibilidad de con la formación terminar acá, digamos, no es que cuando me recibí pensaba que iba a hacer esto. Yo siempre fui muy curiosa, siempre fui preguntando cosas y una pregunta lleva a la otra y así, ¿no? Entonces, ese proceso de casi griego, ¿no? De la pregunta que te lleva a la otra, que te lleva a la otra, bueno, que quizás te lleva un camino que ni pensaste que podías abarcar o dedicarte, ¿no? Porque hay mucho para ocuparse, de lo cual nadie se está ocupando, porque nadie habla de estas cuestiones. Ya te digo, desde la tipografía a pensar, que esto lo digo por la experiencia de la maestría en tipografía, ¿no? Que también se hablaba de estas cuestiones, y entonces empezaron a surgir proyectos para dar eh, caracteres a fonemas que no existían, como eran lenguas orales, ¿no? Eran unas culturas orales, y entonces ayudaban a determinada comunidad a mantener sus conocimientos
porque se puede generar un alfabeto que realmente representa a la lengua desde un punto de vista serio, comprometido, no el blanco que viene a salvarte y te va a decir la verdad, sino trabajando con esas comunidades, realmente viendo las necesidades y para qué le va a servir, ¿no? No viéndolo como un objeto de estudio que me sirve. Se llama extractivismo académico eso, ¿no? Tiene hasta un nombre. Que se ha hecho mucho, ¿no? Esto de vamos, somos los que sabemos, vamos a observar estas culturas extrañas y de ahí sacamos y lo usamos para lo que nos sirve a nosotros. Y no le retribuyen nada a esa comunidad que hayan hecho un trabajo de investigación de sacarle sus conocimientos, ¿no? No se trata de eso, sino de justamente esto, de encontrar necesidades que realmente son necesidades no solamente desde los pueblos originarios, que también son parte de nuestra cultura, etcétera, sino de incluso comunidades o personas que, no sé, el 50% de la población, por ejemplo, las mujeres, o sea, hay cosas que todavía no están abordadas desde el diseño, recién un poco ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, cuestiones con la menstruación no estaban abordadas y aún hoy sigue habiendo cuestiones en la medicina en donde prima este sesgo, que hacen que no se hagan estudios con las particularidades de las mujeres y entonces los medicamentos después tienen efectos secundarios que no se habían pensado, porque no se habían pensado en los ciclos particulares de las mujeres. O sea, todo tiene una implicancia, o personas con discapacidad que no fueron pensadas ni siquiera como consumidores, porque se las piensa por fuera de la sociedad y sin función, sin ganas de nada, sin deseos, entonces ni siquiera se les venden productos, entonces no están pensados productos para estas personas que en cuanto alguien piensa algo, y tampoco tiene que ser una idea tan extraordinaria, pero en cuanto alguien piensa algo como, no sé, una apertura de un cosmético diferente, se llenan de plata esa empresa, porque al final sí hay mercado, es que estaba invisibilizado. Entonces, digo, esto impacta también en el trabajo, no es solo que bueno, nos ponemos a pensar en una montaña y no, esto tiene como consecuencias concretas laborales que pueden, digamos, repercutir en lo laboral y dedicarse a algo que esté haciéndole la vida más fácil a otra persona, que se supone que ese es el lema del diseño, ¿no? Facilitarle la vida a alguien y de paso estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Que es diseñar. Sí, me encanta y creo que también es como entender el diseño desde la mirada estratégica que atraviesa todas las profesiones. O sea, la invitación, creo, a la diplomatura es a todos los que no vengan del palo de la formación del diseño, que sepan como que en su cotidianidad también las cosas se diseñan, lo que estás contando de vinculado a medicina, a todo. Y la verdad que sos un ejemplo vívido de la interrelación y cómo te enriqueces de todo. O sea, podrías quedarte en lo académico y tenés tremenda formación y recorrido académico, podrías quedarte como en el otro, y estás todo el tiempo eh, enriqueciéndote de las experiencias, y eso se ve en todas las cosas, y seguro la diplomatura es como vuelve a ser un semillero de muchos proyectos y muchas aperturas más. Así que ojalá que se genere, además de la inscripción de muchos países, de muchas disciplinas, porque es tremendo lo enriquecedor que va a ser esa experiencia. Te admiro muchísimo tu desarrollo profesional y la capacidad que tenés como para hacer preguntas donde por ahí están las cosas dadas por sentadas. Y es como, no, venís, sumás una pregunta, es como, "Ah, pateaste el tablero, ahora hay que repensar esa pregunta porque no se contestaba tan fácil como parecía. No es que es así porque es así, hay algo atrás. Sí, tal cual. Sí, creo que es eso. Me encanta pensar eso, preguntas, no tanto las respuestas. A veces sí me divierte, hago una investigación de responder esa pregunta, ¿no? Pero a mí me gusta plantear preguntas y dejarlas por ahí para que también la pueda agarrar otro. No necesariamente las tengo que responder todas las preguntas que haga, pero sí, me parece más interesante la pregunta que a veces que la respuesta, porque es más difícil hacer la pregunta cuando hay muchas cosas que se dan por sentado. Eh,
investigar lo que ya está, eso es más fácil, pero hacer la pregunta sobre algo que además te enseñan de determinada manera, entonces parece que está mal preguntarlo de otra forma, ¿no? O es un desafío. Y en realidad no es por desafiar ni nada, sino que es sentarse un poco a reflexionar, a ver si eso a quién beneficia y a quién perjudica. Y digo, si somos diseñadores, no tendríamos que estar beneficiando más que perjudicando, o sea, en qué implican nuestras acciones. Está mucho esto de, en los 90 fue más, ¿no? El diseñador más parecido al artista, que de autor y de la idea maravillosa. Y se pensaba poco en lo que implicaba eso, ¿no? Y muchas veces implica en residuos, o sea que, bueno, hay una gran frase que ahora está como más de moda de decir, bueno, la basura es un error de diseño, ¿no? Y sí, digamos, nadie pensó en la basura cuando el plástico es fabuloso, pero nadie pensó que se hacía cuando se tiraba eso, ¿no? Resolvía un problema, pero te generaba otro. Y eso creo que es la función del diseñador, decir, bueno, está este problema de, no sé, en su momento lo que tenía que ver con empaquetar cosas, lo que fuere, ¿no? Todo lo que resolvió el plástico, ¿no? Pero nadie pensó en, ¿y qué se hace esto cuando no sirve más? Porque se sabía que la vida útil era diferente, bueno, todo eso sí se sabía. Bueno, también está, y lo que uno también no puede no saber, que, bueno, estaban las petroleras atrás, que le convenía vender, le sigue conveniendo vender, que todo sea un derivado de lo que venden. Pero también ya hay un montón de diseñadores e ingenieros de materiales que están pensando otros materiales, ¿no? Porque ya el problema es evidente, entonces como que ya en mucho más no se puede ni disimular, ni hay que empezar a pensar otros materiales, no hay... Y al final, encima, la respuesta era mucho más simple que el petróleo, ¿no? El petróleo fue como un esfuerzo como mucho más grande, ¿no? Para resolver todo con el petróleo, más forzado, ¿no? Para resolver todo con el petróleo. Al final hay cosas que se pueden resolver con lo que había al alcance de la mano, literal, que tiene que ver con las plantas, con animales incluso, y, eh, y se optó por el camino como más difícil porque le convenía al grupo económico en ese momento, o sigue conveniendo en este momento, pero en general, las respuestas a veces están más cerca de lo que uno piensa, ¿no? Uno empieza a buscar, vamos a resolver el hambre en África. Y bueno, por ahí en realidad haces mucho más impacto positivo si haces algo que parece más pequeño en tu comunidad, que irse a tratar de entender otra comunidad, porque además está eso, ¿no? Si uno va con todos sus sesgos de pertenecer a otra cultura, a querer entender otra, o ni siquiera querer entender otra cultura, qué es lo que sucede, bueno, después al final se generan más problemas de lo que quisiste ir a solucionar, ¿no? Un poco como los Simpsons que traen el depredador porque, para que se coma al otro y hace plaga, y bueno, es un poco eso, es como resolvemos las cosas, lamentablemente. Entonces, nada, la idea es eso, que sea un semillero de gente pensando fuera de la caja, ¿no? Cuestiones fuera de caja, pero además situadas en la comunidad. Me encantó, Mari, gracias inmensas. No sé si querés sumar algo, súper rico todo lo que dijiste y súper inspirador y alentador a seguir construyendo y a seguir preguntándonos todo. No sé si No, querés... eso creo que hablé un montón, así que creo que dije todo. Me encantó, súper, súper rico toda la información y nada, creo que me dejas con más preguntas que las que tenía al principio, pero eso es bueno. Bueno, pero ustedes por lo menos están resolviendo y se preguntaron algo y lo están resolviendo desde el diseño, lo cual me parece por eso el proyecto tan interesante, el de Robina, dentro de la comunidad, que eso todavía más me parece interesante, ¿no? Porque muchas veces se descalifica o se menosprecia, más que se descalifica, se menosprecia lo cotidiano, digamos, parece como que es chiquito, que uno tiene que hacer algo más extraordinario, y no, y al final ustedes con algo más chiquito resuelven una cosa gigante, así que no, me parece, este tipo de proyectos son los que me interesan que surjan.
Me encanta y seguro van a surgir un montón porque la pasión con la que transmitís en tu mirada de diseño y no como, tipo, véanlo como yo o nada, sino como disparar y motivar a como, dale, necesitamos más gente que se replantee por qué son así las cosas. Así que gracias por compartir este espacio. No, gracias a vos por la invitación. Gracias, Mari, linda tarde. Igualmente.